¿cómo están? Bienvenidas al capítulo 1 del libro de Ruth. Vamos a continuar con el versículo 6. Dice en el versículo 6 que estando Noemí todavía en Moab, escuchó que Dios había bendecido al pueblo de Judá, que les había llegado trabajo, estaban en tiempo de cosecha. Entonces Noemí dice, me tengo que ir para allá. Nos tenemos que ir, Ruth y Orfa, porque aquí pues no hay mucho que hacer. ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Así es que hicieron sus maletas y ya iban de camino cuando Noemí dijo, espérense un momentito. ¿Por qué no se regresan con sus papás? Porque yo no tengo que ofrecerles, yo ya estoy muy vieja. La verdad es que mi situación es muy difícil, aún mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Todavía Noemí estaba muy lastimada, estaba muy ofendida, estaba desesperada por lo que le había pasado. Y aún, como dice en Proverbios 19:3, dice, la gente arruina su vida por sus propias necedades y después se enoja con el Señor. Noemí estaba todavía muy enojada con Dios y aún lo acusaba, decía, el mismo Señor ha levantado su puño contra mí. Y yo no me imagino cómo se sentía Noemí, pero también la entiendo, porque a veces han pasado cosas bien difíciles que no entendemos, le echamos la culpa a Dios porque oramos por una cosa y no pasa, oramos por otra y no pasa. Yo crecí con mucho temor de Dios, con reverencia hacia Él, pero Dios me mostró que en mi corazón yo estaba enojada con Él. ¿Por qué? Porque Él había permitido que mi hermano falleciera, porque Él había permitido que mi esposo hiciera cosas que no debía, porque Él había permitido esto cuando Él lo pudo detener. No lo decía yo verbalmente, pero Dios me mostró, tú estás enojada conmigo, porque tú dices que yo permití esto o aquello. Cuando no entendamos por qué pasan las cosas, tenemos que examinar nuestro corazón. Por lo menos aquí Noemí abiertamente decía que estaba enojada con Dios. Le echaba la culpa a Dios y a lo mejor tú no le echas la culpa a Dios de cosas que te pasaron de niña o cosas que le pasaron a tu familia. Pero abre tu corazón, Señor, si yo estoy enojada contigo, si yo te echo la culpa porque esto pasó, esto no pasó, por lo que hicieron o no hicieron. Dile, Señor, vamos hablando, deja que Él te sane. Bueno, volvamos versículo 14, dice que Orfa y Ruth empezaron a llorar y se empezaron a despedir de Noemí. Y ella le dice, vayan, busquen seguridad de nuevos esposos, regresen con sus padres. La seguridad del matrimonio la pueden tener, yo ya no la puedo tener. ¿La seguridad de qué? Seguridad del matrimonio, les decía. Noemí todavía estaba pensando que era el matrimonio el que les daba seguridad. En esos tiempos en Judá, las viudas eran un nivel más bajo en la pobreza porque ellas no podían trabajar, dependían 100% del esposo. Y Noemí les decía, vayan y busquen seguridad en un nuevo esposo. Pero ¿qué tal si se les vuelve a morir? ¿Qué tal si tú estás buscando seguridad en un trabajo y luego pierdes tu trabajo? ¿O estás buscando seguridad en una casa y luego pierdes tu casa? A veces buscamos seguridad en una relación o nuestros hijos. Dios quiere que tú busques tu seguridad en Él, en nadie más. Porque el día de mañana Dios no quiere, a lo mejor perdemos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestro trabajo, nuestro dinero en el banco se devalúa. No busques seguridad en esta tierra, búscala ya en Dios. Y yo creo que Noemí era lo que le hacía falta entender, que aunque ella estuviera sola, Dios nunca la iba a dejar. Pero Ruth le dice, no, a mí no me pidas que yo me vaya, a donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. ¿Saben que Ruth estaba haciendo una confesión de fe? ¿Cuál era su confesión de fe? El Dios de Noemí ahora era el Dios de ella. Cuando Noemí le dice a Orfa, váyanse con sus dioses, ellos tenían muchos dioses en la ciudad de Moab, pero Noemí solamente tenía el Dios de Israel. Y yo sé que Noemí le compartió ese Dios
a Orfa y a Ruth. Y ahora Ruth está bien convencida que ese es el Dios el que ella va a seguir. Ella decía, aún yo voy a morir donde tú mueras. Y que el Señor, tu Dios, me castigue severamente si permito que algo no se pare. Sino hasta que la muerte nos separe. Yo no voy a separar de ti. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué tan difícil habrá sido la vida de Ruth en Moab? Que ahora prefiere estar soltera, pero vivir con Noemí, con el Dios de Noemí. ¿Qué tan feo habrá sido su pasado, que ahora prefiere no tener dinero, no tener un nuevo esposo, con tal de seguir a Noemí y vivir con su Dios? Noemí le decía, regrésate, agárrate un nuevo esposo, sigue adelante. Y ella dice, no, yo prefiero estar contigo, con tu Dios, que allá con un nuevo esposo y sin tu Dios. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tanto tú amas a Dios? Que dices, prefiero quedarme soltera, pero con Dios. Prefiero quedarme sin casa, pero con Dios. Prefiero quedarme sin hijos, pero con Dios. Prefiero no tener todas las riquezas del mundo, pero me quedo con Dios. Para Ruth, Dios era más importante que una seguridad de matrimonio, que sus propios padres aún, que su pasado. Ella estaba haciendo una confesión de fe que el Dios de Noemí va a ser su Dios. Entonces Noemí dice, bueno, adelante, vámonos. Entonces siguieron caminando y de modo que las dos siguen el viaje. Cuando entraron a Belén y todo el pueblo se emocionó, ¡ay, viene Noemí! Las chismosas, ¿verdad? De las vecinas. Ya llegó Noemí, Noemí así como que, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque y le vuelvo a echar la culpa a Dios, el Todopoderoso me ha hecho la vida amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor, y le sigue echando la culpa a Dios, cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia a mí? Ella sigue siéndose la pobrecita y sigue queriendo tener la empatía de la gente, echándole la culpa a Dios de sus problemas, de las decisiones que ellos tomaron, de la muerte de su esposo y de sus hijos. Cuando Ruth le dice, yo voy a dejar todo por ti y por tu Dios, y aquí está Noemí diciendo, ese Dios, el que Ruth está siguiendo, me está haciendo la vida difícil. Y aquí vemos a dos mujeres. Una es Noemí, que le echa la culpa a Dios, que dice, Él fue el que me causó mis dolores, Él fue el que causó mis tragedias, Él es. Y así es como Satanás trabaja, quiere convencerte que todo lo que está pasando mal en tu vida es porque Dios así lo quiere, Dios así lo permitió, Dios no es tan bueno como crees. Y tenemos una Ruth que dice, yo prefiero no tener nada con tal de tenerlo a Él. ¿Dónde estás tú caminando ahorita? ¿Estás bien amargada? ¿Estás acusando a Dios por tus problemas? ¿Crees que Dios no ha sido tan fiel como debería? ¿Crees que Él ya te debe haber contestado cuando se lo pediste? ¿O estás como Ruth, que aún cuando estás pasando por tiempos difíciles, tú dices, la muerte es lo único que me va a separar de Él? Y claro, después lo vamos a ver a Él en la vida eterna. Hoy tienes que decidir, ¿vas a ser como Ruth, que aunque esté tiempo difícil, tú te vas a quedar con Él? ¿O vas a estar como Noemí, echándole la culpa a Él por todos tus problemas? Tenemos que tomar una decisión. ¿Le vamos a creer a Dios aunque sea difícil? Aunque fallezca alguien de nuestra familia. Y hablando del fallecimiento, yo quiero hablar de Isaías 57. Dice, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que les llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el por qué. Vamos a preguntar por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios les está protegiendo del mal que vendrá. ¿Saben que Dios ve el futuro? Yo no sé de qué estaba protegiendo a Dios Elimelec a sus hijos o por qué Dios se los llevó. ¿Sí? Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueras. Tú preocúpate por caminar en el camino de la justicia, que aun cuando mueras vas a descansar en paz. Cuando la gente muere le dicen, ay, que descanse en paz. Si caminas en el camino de la justicia vas a descansar en paz. Así es que no va a haber problema. ¿Por qué se muere uno antes que otro? Solamente Dios lo sabe. Preguntémosle a Él. Aun cuando nos duela, aun cuando es difícil,
tenemos que buscarlo a Él y decir, Señor, aunque no entienda yo nada, prefiero tenerte a ti que tener todo este mundo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a creerte cuando es difícil, cuando duele, cuando no entendemos el porqué. Decidamos confiar en ti. Ayúdanos a confiar como Ruth en ti, Señor, aunque las cosas estén difíciles. Y perdónanos, Señor, por nuestra amargura, aún por culparte de cosas, Señor, que no entendemos. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Que Dios nos ayude, amigos, a buscarlo a Él, aún en tiempos difíciles. Dios les bendiga.